Bueno, la verdad que es un placer siempre venir a este lugar tan icónico, ¿no? para todos los tucumanos, porque aquí se preserva la memoria de hombres y mujeres que han forjado esta provincia y, ¿por qué no?, esta nación. La verdad que cada vez que me toca venir, lo veo más remozado, lo veo, nunca se ha hecho, no lo digo porque seas amigo, que te aprecie y demás, pero a los dos, nunca se han hecho tantas cosas en el archivo histórico como en la gestión de ustedes, y en tan poco tiempo haber logrado tanto. La verdad que como tucumano, investigador y demás, amigo de la casa, públicamente les quiero agradecer. Bueno, hoy nos toca hablar de un tema que a mí me toca bastante de cerca por distintas razones que ya se van a enterar. Razón por la cual, y como algunos que están por aquí conocen, que a veces cuando empiezo a tomar bríos, bueno, de alguna manera me enojo, y empiezo a vociferar verdades a diestra y siniestra. Entonces voy a hacer algo que rara vez hago, pero tengo un guión que voy a leer, a los efectos de no salirme de un esquema que es fundamental para entender lo que ocurrió en 1886, en el verano trágico de 1886 y de 1887. Porque esa epidemia pudo ser evitada y debió ser evitada, y desgraciadamente no pudimos los tucumanos parar este desastre por cuestiones políticas del momento. Realmente tengo que ser muy claro, y vengo aquí a denunciar un crimen, y si no es un crimen de lesa humanidad, le pegan el palo. Y cuando ustedes escuchen el porqué de mis fundamentos, seguramente me van a, no sé si, al menos me van a comprender. No sé si tomarán partido por mi postura, pero hay que tener el contexto de lo que ocurrió en 1886 y 1887. Dos crímenes tremendos. Uno, permitir que se desatara esta tremenda epidemia, que fue la peor que azotó Tucumán. Y en 1887, la revolución juarista que derrocó al entonces gobernador de Tucumán, Juan Pose, de la manera más violenta que ustedes puedan imaginar. Y estos dos hechos tienen un mismo patrón, una misma raíz, y es necesario que los tucumanos lo recordemos. Antes de empezar, quiero agradecer a Jorge Ponza, aquí presente, el regalo que me ha hecho hoy de este folleto que escribió su bisabuelo José Ponza. Los Ponza fueron farmacéuticos muy importantes acá en Tucumán durante generaciones, y este hombre le tocó hacer de camillero, hacer de enfermero, hacer
de funebrero, él estaba en la Cruz Roja, y fue uno de los tantos héroes olvidados de nuestra provincia. Así que quiero agradecerte públicamente, Jorge, este regalo, que lo vamos a hacer restaurar, y algún día ir a parar acá, porque mis hijos saben que el día que ya no esté, mis libros, biblioteca y demás vendrán a este archivo, como corresponde. Las cosas siempre hay que darles un destino. Vamos al tema. Yo he titulado este trabajo Epidemia mortal, del cólera a la Revolución de 1887. Aquí hay que ponernos en el contexto político del momento. Durante las presidencias de los tucumanos Nicolás Avellaneda y Julio Argentino Roca, la política tucumana se había mantenido bastante en calma. Las fracciones que enfrentaban a los liberales, que apoyaban al gobierno nacional, y a los federales, que pugnaban por mejores condiciones a las provincias, se mantenían bastante en equilibrio. Nuestro querido comprovinciano Julio Argentino Roca, que desde ya, chicos, aquí hay un grupo de estudiantes de la Escuela de Policía que me encanta que estén aquí, porque es parte de la formación que tienen que tener. Julio Argentino Roca, chicos, no fue ningún genocida, no fue ningún malvado que se dedicó a cazar indios porque sí. Fue el padre, es el padre de la Argentina moderna, y así debe ser reconocido. Y durante su presidencia, este hombre, entre otras cosas, mantuvo una suerte de pax, así como la pax romana. Bueno, esto fue una paz entre las provincias que muchas de ellas tenían viejos esconos. Si ustedes creen que vivir en la Argentina del siglo XIX, de mediados del siglo XIX hacia adelante y hacia atrás, fue toda una odisea de hombres duros y valientes. Y Roca fue uno de ellos. Durante su presidencia pudo mantener las cosas en orden. Pero ocurrió que esta armonía empieza a resquebrajarse cuando los hombres del Partido Autonomista Nacional, conocido como el PAN, que eran los que sostenían, digamos, al liberalismo de entonces, tienen que definirse respecto a la candidatura presidencial, y lo eligen a Miguel Juárez Celman, que a la sazón era concuñado de Julio Argentino Roca. Quiero aclarar que Julio Argentino Roca no tuvo nada que ver en la decisión de que se lo impusiera de alguna manera a él como candidato. Nunca fueron amigos, eran concuñados, pero nunca fueron amigos, y Roca nunca lo tuvo como santo de su devoción, y esa es la verdad. Y después lo que pasó aquí, mucho menos. Volvamos a Tucumán. Los disconformes con la maquinaria de la Liga de Gobernadores, digamos, que apoyaban la candidatura de Juárez Celman, se van a alinear al otro candidato, que era el doctor Bernardo de Irigoyen. En la provincia de Tucumán, que ustedes saben que los tucumanos siempre fuimos bastante rebeldes, ¿no? O sea, aquí paramos ni más ni menos que el ejército realista, 1.700, 1.800 gauchos contra 3.500 soldados regimentados del ejército realista, o sea, rebeldes contra realistas. Aquí en Tucumán se sabe la suerte de la revolución. Tucumán siempre fuimos una república en 1820,
la primera República Federal con constitución propia en época de Bernabé Arauz. Y fuimos por sobre todas las cosas, nuestros antepasados fueron grandes constructores de esta patria, grandes constructores de la patria. Si uno entiende que las presidencias fundacionales son las de Mitre, Sarmiento, Avellaneda y Roca, y se pone a pensar de que el vicepresidente de Mitre era Marcos Paz, tucumano, que gobernó, ejerció la presidencia más tiempo que Roca, porque Roca está, que Mitre, que estaba en la campaña, en la guerra del Paraguay. Le siguió Sarmiento, que tuvo 3 ministros tucumanos, uno de ellos Nicolás Avellaneda, que fue quien le diagramó su programa educativo. El otro fue Avellaneda, uno de los grandes desconocidos de la historia argentina. El doctor Carlos Páez Latorre tiene una biografía que se las recomiendo, que es fantástica, donde demuestra la grandeza de este tucumano, pequeño de tamaño pero enorme en su intelectualidad, y el gran Julio Argentino Roca, 2 veces presidente. Si a eso le sumamos a Juan Bautista Alberdi, padre de la Constitución Nacional, si a eso le sumamos que Tucumán tuvo la primera industria pesada de la América del Sur, a 1300 kilómetros del puerto, si a eso le sumamos que los tucumanos en épocas de Roca tuvieron una preeminencia total, bueno, lo que menos nos queda es decir que siempre fuimos corajudos, cuando no rebeldes, pero siempre defendimos nuestra autonomía y siempre fuimos muy orgullosos de ser tucumanos. Lo cierto es que a los tucumanos de 1886, el hecho de esa rebeldía, el hecho de no apoyar a Juárez Celman, le costó bastante caro. Porque con estos antecedentes que acabo de contarles, para la nueva presidencia de Juárez Celman, que recordemos que él tenía una estructura política que se denominó el Unicato. El Unicato juarista llevaba en los hechos a que había una sola voz, había un solo partido político. Él quiso imponer una suerte de totalitarismo. Por eso no se lo considera dentro de los presidentes fundacionales, y por eso tampoco se lo considera un presidente liberal, propiamente dicho, aunque haya llegado a la presidencia de la mano del Partido Liberal de entonces. Vamos, ¿qué pasaba en Tucumán? Al gobernador Benjamín Paz, federal, lo había sucedido otro que era del mismo cuño, que era don Santiago Gallo. Y bueno, ya se sabía de antemano que las cosas con la nación no iban a andar. O sea, se sabía que Roca respetaba a los gobiernos federales tucumanos, pero también se sabía que con Juárez Celman eso no iba a ocurrir. Entonces, donde se cocina el poder, llegaron a una decisión. Gallo renunciaba e iban a negociar un candidato transaccional que le fuera bien a los federales tucumanos y a los liberales porteños. Bueno, ahí aparece Julio Argentino Roca y pone él su candidato, don Juan Pose. ¿Quién era don Juan Pose? Era un hombre de raíz, fundador del Ingenio San Juan, por cierto. Era un hombre de raíz liberal,
primo de Roca, un hombre que se había acercado con los años hacia el lado de los federales desde el punto de vista que él entendía que este Partido Federal Tucumano respondía mejor a las necesidades de las provincias que lo que el Partido Autonomista Nacional propugnaba. Porque ustedes saben que desde que esta bendita Argentina nació, todo pasa por el puerto. Y muchos presidentes, incluso de provinciales, cuando llegan a Buenos Aires parece que se deslumbran y gobiernan para el beneficio de los porteños del puerto de Buenos Aires, y se olvidan de sus provincias muchas veces. Bueno, Roca estaba muy satisfecho con esta candidatura y que se haya aceptado. Y es que veía que el conflicto tucumano con esto se solucionaba. Y hay una carta que le manda Juárez Selman, Roca, en esos días, que le dice, la voy a leer: comprendiendo Gallo y los suyos que no podían contar con la buena voluntad, obviamente, una vez que se recibe el gobierno, han resuelto renunciar y van a nombrar gobernador a Juan Pose, excelente persona y hermano de don Emilio, de don Wenceslao, de don Manuel, todos juaristas. Mentira. Que los respetan con gusto. Los Nugués, Alurralde y varios otros de su partido lo aceptarán también del mismo modo. Roca exageraba, a efectos de evitar, ¿qué cosa? Que la sangre llegara al río. Los juaristas tucumanos lo aceptaron, pero muy a regañadientes, muy. Es así que el 15 de septiembre el Colegio Electoral designa gobernador de Tucumán a don Juan Pose por el término de 3 años. El telegrama oficial de Roca, que se lo voy a leer, es muy optimista. Le dice: con tu telegrama he recibido también el que me diriges posteriormente. Agradezco tus saludos y con análogos sentimientos te deseo felicidad y acierto. Tu pariente y amigo Julio Argentino Roca. Padre virtual de la candidatura, entonces, triunfante, Roca gestiona una reunión entre Juan Pose con los juaristas para concretar una suerte de entendimiento. El resultado no pudo ser peor, señores, no pudo ser peor. Y esto lo contó Delfín Gallo, y en la Cámara, que era en ese momento Delfín Gallo, el diputado nacional por Tucumán, respondía obviamente al Partido Federal Tucumano, y hay una compilación de todos los discursos que se dieron durante todo ese periodo, que va a ser tema de un libro que estoy gestando ahí, y que este regalo me ha decidido a ponerme a escribirlo después que presente este otro. Lo cierto es que Delfín Gallo, miren lo que dice, miren cómo detalla lo que ocurrió en esa reunión entre Juan Pose y los juaristas. Dice: los juaristas exigieron al señor Juan Pose para hacer la conciliación los dos ministerios, la mitad de la legislatura obligando a renunciar a lo que ya estaban, la mitad del colegio electoral con la misma condición y la jefatura de policía. Bien, tranquilo. Es decir, la llave de la casa. El gobernador Pose ante esto obviamente se negó, y a partir de allí todo empezó a romperse. A partir de allí empezó un ataque tremendo contra él por medios periodísticos principalmente. Ahora, ¿por qué quiero
empezar contando el tema que se vino trabajando todo este mes fue el cólera. Bueno, pero para entender el porqué del cólera, por qué se desató la epidemia del cólera, que pudo, insisto, haber sido evitada, hubo una razón que tiene que ver con todo este contexto político que estoy contando. Una novedad más alarmante forzaría un paréntesis entre las agitaciones políticas. Anoten la fecha. El 10 de diciembre de 1886 se diagnosticaban los primeros casos de cólera en Tucumán. Era el preludio de una cruel epidemia que asoló la provincia durante meses. En el verano de 1887 se desató con furia la epidemia en la provincia del Azúcar. Pero esto tiene una génesis. El brote había iniciado en Santa Fe. Ustedes saben que en el puerto de Rosario llegaban buques de todo el mundo y en un buque que traía enfermos de cólera y demás que desembarcaron en Rosario, entró este germen que también causó en Santa Fe una mortandad tremenda. El gobernador Juan Pose, en vista de las difusiones de la enfermedad, ¿qué es lo que establece? Lógicamente, un cordón sanitario. Un cordón sanitario. O sea, poner en cuarentena a toda persona, a todo vehículo, a toda carga y demás que venga del litoral. Obvio. Ustedes saben que en 1867, casualmente su hermano Wenceslao era el gobernador en ese momento, hubo un brote también de cólera. Y lo frenaron así, armando un cordón sanitario y evitando el ingreso de personas, de carruajes y demás que venían de las zonas infectadas. Y no hubo un solo caso de cólera en la ciudad de San Miguel de Tucumán. O sea, era evitable, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? El ministro de Interior de Juárez Selman, Eduardo Guay, médico, porque ustedes me hubieran dicho, bueno, no, por ahí era un abogado que no sabía, no, médico, se opuso enérgicamente a la medida. Enérgicamente. Y planteó que, bueno, como el tren, porque se había anunciado que un tren trayendo soldados de línea que venían de Rosario, con varios de ellos enfermos de cólera, iba a llegar a Tucumán. Entonces, bueno, Juan Pose ordenó que se detuviera el tren, se lo pusiera en cuarentena, y Guay ordenó, porque bueno, los ferrocarriles eran jurisdicción nacional y demás, que el tren ingresara a la provincia, ingresara a Tucumán. Bueno, atentos. ¿Se acuerdan que el 10 de diciembre se destaca el primer caso de cólera? El 28 de noviembre, vamos un poquito para atrás, este tren militar se detuvo en Tucumán y desembarcó varios enfermos que murieron muy poquito tiempo después. El titular del diario El Orden del día 30 fue rotundo: ahora que Dios nos ampare a todos, el cólera está entre nosotros.
Acá, en esta publicación, no te preocupes, dentro de 50, 60 años va a estar acá. Fíjense, una epidemia de cólera morbo azotó Tucumán hace 50 años. La muerte que llegaba sin respetar hombres, mujeres, niños, ancianos, clases sociales. Yo quiero plantear esto, ¿no? Si pudo ser evitado, ¿por qué no se evitó? Por cuestiones políticas. Por cuestiones políticas. Fue un crimen. Lo que Eduardo Weil hizo fue criminal. Gracias a Dios no existen calles que se llamen, que recuerden a Juárez Selman o a Eduardo Weil en Tucumán. Porque sería realmente lamentable que nos olvidáramos de esto. Un pueblo sin memoria tiende a repetir los errores. Y aquí Diego García, que fue uno de los también miembro de la Cruz Roja, amigo de Ponza, escribió: entonces los provincianos empezaron a ver en carne propia el fantasma que empezaba con diarreas, vómitos y calambres. La fisonomía tomaba un aspecto característico, afilándose los rasgos del semblante y hundiéndose los ojos en las órbitas. El enflaquecimiento era muy pronunciado. La afonía, al principio poco marcada, se hacía luego casi completa. La piel estaba fría, dando al tacto una sensación particular, pero a pesar de ese enfriamiento exterior, parecía que algo quemaba internamente al enfermo y tenía mucha sed. Después de ese cuadro venía irremediablemente la muerte a las pocas horas. Si uno piensa, bueno, todos hemos pasado por una epidemia hace pocos años, pero nunca hemos llegado a ver el horror que nuestros antepasados de esa época vieron. Había una sensación de pánico extrema. Los telegramas iban y venían pidiendo auxilio, porque la lucha no era solamente contra la enfermedad, sino también con la ignorancia de la gente. Yo debo haber contado a algunos de mis predecesores, hay una anécdota de que va un grupo de médicos a una chacra a atender a un grupo de los enfermos de cólera, y los recibe una turba enardecida, porque la creencia popular decía de que la visita del médico de alguna manera aceleraba la muerte del paciente. Y sigue contando García: los carros cargando cadáveres atravesaban al galope la ciudad desolada a cualquier hora de la noche. En las casas donde había un enfermo se colocaba el aterrante cartel: colérico. De aquellos días en que literalmente la gente caía muerta por la calle, caían muertos por la calle, entre calambres y vómitos, se recuerda el heroísmo, el arrojo de distintas personalidades, entre ellas, por supuesto, no podemos olvidar a doña Elmira Paz de Gallo, mujer viuda, que se le acaba de morir la hijita de 3 años, y ella había heredado de su marido una cierta fortuna, y la puso toda a disposición, comenzando por su casa, para empezar a rescatar a niños que quedaban huérfanos y solos en el mundo, en la vida. Realmente, si uno dimensiona familias enteras que desaparecían en cuestión de horas. Tardíamente el gobierno nacional organizó una comisión que estaba
digamos, para mandar auxilio contra el cólera. Ahí estaba Sarmiento, Miguel Lugué, Muñoz Amigni, José Astigueta, entre otros. Pero el recuerdo de esos días donde murieron miles de personas quedó grabado a fuego en la memoria de los tucumanos. Todavía se escuchan los fogones de nuestra campaña, eso decía Juan Alfonso Carrizo en su cancionero. Canciones que evocan aquellos días. Le voy a contar una de ellas. Daba lástima al ver aquel castigo del cielo, muertos en la calle y plazas por el cólera y el fuego. Las calles intransitables, todos los barrios desiertos, los muertos iban llegando, varios halcones abiertos. Es que el cólera entró para que sepan que hay Dios, a atacar todo cristiano con una maldad atroz. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Esto es el cancionero popular. Ustedes saben que para evitar la propagación en lo que es la actual Quinta Agronómica se organizó un enterratorio que realmente era una cosa en fosa para enormes fosas comunes, se depositaban los cadáveres, se le echaba cal viva y se olvidaban de ellos. No hay ni una cruz que lo identificara. Bueno, imaginarse ese verano, ¿no? Ese verano trágico, la ciudad de San Miguel de Tucumán mostraba un pavoroso aspecto de devastación. El horror estaba en el rostro demacrado de los transeúntes que veían con impotencia caer muertos a sus vecinos, ¿no? De diciembre a marzo duró el flagelo. Al concluir, las cifras oficiales hablan de 6.000 muertos. Manuel García Soriano, un gran investigador y historiador tucumano que estudió en profundidad y con mucha documentación que ustedes tienen acá, calcula que la cifra necesariamente tiene que haber sido el triple, porque no se tomaban, estos 6.000 muertos tenían que ver con el radio urbano de Tucumán, pero no se tuvo en cuenta toda la gente de las distintas poblaciones, digamos, tucumanas, al norte y al sur, que morían también. Algunos aparecían flotando en el río, o sea, era tal el terror que las familias depositaban a sus muertos en la puerta para que alguien se los llevara. Fueron tiempos realmente asiagos. Y mi reflexión es esta. ¿Por qué? ¿Por qué se permitió la entrada de ese tren de la muerte? ¿Por qué la política supera muchas veces la lógica más pura? Si ya había funcionado en su momento el cordón sanitario, ¿por qué un médico, Eduardo Guay, no olviden ese nombre, yo nunca lo olvido, cometió este crimen atroz? Fue un crimen, fue criminal. Lo que hizo debió haber sido juzgado, al menos que la historia lo juzgue, al menos que los tucumanos lo juzguen. Quiero aclarar que por decir esto, un descendiente de Guay me retó literalmente a duelo. Le di mi dirección, estoy esperando que me venga a visitar. Todavía no vino. Sigamos. El gobierno provincial desarrolló una intensa actividad a fin de socorrer a los enfermos, huérfanos y viudas que la tragedia iba dejando. Pero ni siquiera la virulencia del cólera hizo que se acallaran las pasiones políticas
y si bien hubo intentos de pacificación, los viejos enconos y los juaristas hacían imposible cualquier arreglo. La miseria humana afloró. Y ahora viene la segunda parte, el segundo hecho criminal. Por eso es que mi charla es entre Tucumán 1886 y 1887, entre el cólera y la revolución. En Tucumán, el diario La Razón, dirigido por Salvador Alfonso, y El Deber, por Silvano Bores, no desperdiciaban la oportunidad de lanzar algún golpe al gobierno provincial. Desde Buenos Aires, Córdoba, Salta, llovían los ataques contra Tucumán, ataques políticos contra Tucumán, en medio del cólera. Solo el diario El Orden defendía al gobierno tucumano. La estrategia juarista consistía en cercar al gobierno y a sus partidarios por todos los flancos, hasta convertir en insostenible su situación. Para ello se valieron de todos los funcionarios que actuaban dentro de la provincia, como el Banco Nacional, el Banco Hipotecario, la Gerencia del Ferrocarril del Norte y la Administración de Correos, entre otros. Estaban en sus manos y pudieron así presionar eficazmente sobre los oficialistas. El 2 de junio de 1887, un artículo del diario La Nación decía: a Tucumán se la ha asfixiado por hambre. Como su primera riqueza consiste en los ingenios de azúcar, y muchos de los que se dedican a esta industria necesitaban la ayuda del Banco Nacional, contra ellos se dirigió la hazaña de los vencedores, restringiéndoles el crédito, al mismo tiempo que se les apremiaba para el pago de vencimientos, sin tener en cuenta la situación anormal que produjo en la provincia la invasión del cólera. ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando? Sobre llovido mojado, ¿no? Delfín Gallo, a quien nombré hace un rato, diría a la Cámara de Diputados de la Nación que el gerente del Banco Nacional ahorca a todos los deudores que no pertenecen al partido oficial. O sea, a la tragedia del cólera se estaba gestando otra tragedia que haría correr literalmente ríos de sangre en Tucumán. En el mes de junio de 1887, don José Pose, primo de don Juan, había escrito a su amigo Domingo Faustino Sarmiento lo siguiente: tengo noticias de que está resuelta la caída violenta del nuevo gobierno de Tucumán. Los juaristas, con la protección del presidente, van a deshacer el gobierno. El ataque en sí de los juaristas comenzó de una manera violenta desde la prensa. El 24 de mayo, ubiquemos, en marzo termina la virulencia del cólera. Marzo, abril, mayo. Ya en mayo, los juaristas comienzan de manera violenta desde la prensa a atacar al gobernador. El 24 de mayo de ese año, el Correo distribuyó bajo sobre un pasquín denominado La Porra, en el que se injuriaba groseramente al gobernador y a sus partidarios. Junto al logotipo se leía en grandes letras: está prohibida su lectura a las señoras, niñas y jóvenes imberbes. Ustedes imagínense lo que allí se decía. Pero fue una jugada muy astuta. ¿Por qué? Porque hizo que el gobierno provincial reaccionara. ¿Y cómo reaccionó? Las averiguaciones oficiales habían establecido que la impresión era obra de los talleres del periódico El Deber, de propiedad de Silvano Bores, quien fue arrestado de inmediato. Desafiante, Bores asumió toda responsabilidad y, no conforme con ello, prometió reproducir el texto íntegro en su diario El Deber del domingo 31 de ese mes, como lo hizo.
Ante eso, toda la tirada fue confiscada por la policía provincial por órdenes de Juan Pose. Y eso es lo que estaban buscando los juaristas. Con esta táctica, el grupo opositor había conseguido hacer perder la mesura al gobierno, quien comenzó a endurecerse dictando una serie de medidas del tipo de las que prescribía la autorización previa para realizar manifestaciones, etc. Llevado el asunto al Congreso, el juarismo acusó al gobierno de Juan Pose de haber violado las libertades individuales de la provincia. El diputado del Figallo respondió negando esa afirmación, a la vez que denunció el ataque sistemático que el partido gobernante estaba dirigiendo contra la administración de Tucumán. O sea, queda claro, el gobierno nacional, el unicato juarista, atacaba de manera violenta a la única provincia que no le era afecta, de todas las maneras posibles, y sin tener la piedad de que todavía estaban de alguna manera curando las heridas que el cólera había producido. Finalmente Juan Selman dispuso el envío de un veedor a Tucumán y el cargo cayó sobre Salustiano Zavalía, que era un cordobés de origen tucumano. Ni bien llegado a Tucumán, se dedicó a intrigar contra el grupo oficialista de Tucumán. Hizo una breve visita protocolar a Juan Pose, lo escuchó, impávido, y bueno, hicieron una reunión que por supuesto no llegó a nada porque los juaristas exigían prácticamente la llave de la casa, y la cosa es que la misión de Zavalía fracasa, pero fracasa ex professo, porque ya Marco Juárez, el hermano gobernador de Córdoba por entonces, hermano del presidente Miguel Juan Selman, hay una localidad que se llama Marco Juárez, por cierto, en Córdoba, había enviado por tren a un piquete de soldados armados y armamento, tropas del cuarto de infantería de línea de la policía de Córdoba llegaron en tren a la estación ferroviaria de Tucumán, aquí en la calle Marco Avellaneda y San Martín. Ahí bajaron. Allí estaban esperando grupos de peones del juarista Clodromiro Hileret, no voy a contar, recuerdan, Hileret, fuertemente armados desde la madrugada. Al frente de las tropas venía el cabecilla rebelde Lídoro Quinteros, quien les ordenó marchar a paso rápido por calle 24 de septiembre, rumbo a la plaza principal. La consigna era desalojar violentamente a Pose del gobierno de Tucumán. El ministro de Gobierno, el doctor Ignacio Colombres, desde su casa vio el contingente armado y de inmediato supo lo que estaba sucediendo. Rápidamente se dirigió hasta el cabildo y convocó a la guardia, mientras las fuerzas invasoras ya se hallaban al frente de la iglesia catedral. Escuchen bien, la iglesia catedral. En ese momento la policía y la milicia provincial estaban rindiendo honores en una misa cantada donde se encontraba el propio gobernador Juan Pose. De pronto, los cerrojos de las armas se destrabaron y una seca descarga fusiló el interior del templo. Está claro, ¿no? Dispararon a mansalva, donde se encontraban mujeres, algunas con bebés en brazos, ancianos, niños inocentes, y sin miramiento, de la manera más cobarde y traicionera, insisto, cobarde y traicionera, los revolucionarios ingresaron abriéndose paso a balazos. La idea era matarlo a Juan Pose. Imagínense el tumulto que se originó. En medio de la balacera, la gente trataba de llegar a la salida de las laterales, mientras los sorprendidos soldados
de alguna manera intentaban repeler el ataque, soldados y policías, ¿no? Al fin la iglesia fue desalojada y tomada su torre a un alto costo de vida. Aún en la actualidad pueden verse rastros de los balazos en el interior del templo. El doctor Padre de la Torre una vez me llevó a hacer una visita y si bien hay que adivinarlo ya, pero bueno, en su momento estaba toda perforada las columnas y las paredes de la iglesia catedral. Imagínense la reguera de muertos y de heridos dentro de el templo más sagrado, nuestra iglesia catedral. Entre tanto, el doctor Ignacio Colomba, desde el Cabildo, en un desesperado intento de defensa, contestaba el fuego con un grupo de guardias a los que se habían sumado algunos cívicos de la ciudad que pudieron llegar, uno de ellos un bisabuelo materno mío. Pero los insurgentes, validos de la sorpresa de su ataque, habían apostado tiradores en los lugares estratégicos de la plaza y desde allí barrían todo lo que estaba en su campo de fuego. Imagínense lo que fue esa matanza. Parapetados así en los techos de las casas circundantes, tras los árboles y bancas de la plaza, tiroteaban todo ese día y la mañana del día siguiente a los heroicos defensores del Cabildo. Simultáneamente por las calles se movilizaban organizados partidarios de los atacantes que hacían imposible la llegada de ayuda a los atacados. El olor acre de la pólvora invadía todo. Cuando se escallaban los fusiles, se escuchaba el lamento de los heridos que suplicaban ser atendidos. Mientras tanto, el gobernador Juan Pose, quien milagrosamente había escapado con vida del ataque, denunciaba la asonada al Congreso de la Nación y por telegrama solicitaba la intervención federal. Y voy a leer un fragmento de ese telegrama porque me parece atinado. Al honorable Congreso de la Nación. Tengo el pesar de distraer la atención del honorable Congreso, solicitando intervención en esta desgraciada provincia tan digna de consideraciones por sus propios hijos, como de ser respetada su autonomía por los empleados de la nación. Hoy a las 8 de la mañana fue asaltado el Cabildo por fuerzas nacionales encabezadas por Líder Quinteros, jefe del Ferrocarril Central Norte, el administrador del Correos, del Neudor Vázquez, entre otros. Al dirigir el cuerpo colegial más alto del país, llamando la atención sobre los sucesos de Tucumán, lo hago en virtud solamente de la gravedad que el hecho inviste, por ser empleados nacionales los principales actores de este suceso, poniendo por consiguiente en pugna los intereses exclusivos de esta provincia con los de la nación. Bueno, luego de remitir esta comunicación, Pose se dirigió a la casa donde estaba el comisionado nacional Zavalía, quien de inmediato hizo llamar a los enganchados de la Guardia Nacional para proporcionar seguridad al gobernador. Y Zavalía, bueno, propuso mediar para una tregua, a lo que, bueno, Pose obviamente accede. Al mismo tiempo se presenta Silvano Bores, en representación del bando insurrecto, esgrimiendo una serie de propuestas inadmisibles para el gobernador, desestimando toda posibilidad de arreglo en esas condiciones. Y fue más, esa medianoche Zavalía llegó a la casa de don Juan Pose invocando una nueva orden presidencial, que debía hacerse retirar el piquete que lo custodiaba y por lo tanto no podía garantizar la vida del gobernador de Tucumán. ¿Están escuchando? El presidente de la nación no podía garantizar la vida del gobernador de la provincia de Tucumán. Juan Pose entonces le pregunta a Zavalía qué debía hacer ante esta situación. Y Zavalía guarda silencio y lo mira impávido. A lo que el hermano Juan Pose, don Emilio, le dice: bueno,
salgamos a la calle a que nos maten, y se retiraron del lugar. Alrededor de las 10 de la mañana cesó la resistencia del cabildo. Ya sin municiones ni alimentos, los defensores entendieron que no podían sostenerse. Extenuado, el ministro Ignacio Colombres entregó el edificio, manchado de pólvora, con la ropa hecha jirones y enfermo. Marchó a su casa para morir pocos días después de una dolencia que la agotadora jornada precipitó inconteniblemente. Eso dice, lo que acabo de leer, parafraseando de alguna manera a lo que se escribió en esa época. Pero yo tengo otra versión, y es que, ¿cómo es esto que un hombre joven muere víctima a los pocos días de la impresión? No. Murió a consecuencia de los golpes aplicados por los insurrectos. Lo asesinaron a golpes, estuvo agonizando los días en su casa y murió. El ministro de gobierno de la provincia de Tucumán. El saldo, según Manuel García Soriano, fue de 60 muertos y más de 200 heridos. Pero García Soriano también, que no creía en lo que leía, de lo que los juaristas después publicaron, aquí investigó y llegó a que no existieron 60 muertos. Esa nómina hubo 4 o 5 veces más. Estamos hablando de una iglesia atestada de gente a la que la fusilan. La fusilan. Ahí nomás cuántos muertos tiene que haber habido. Según el relato de Delfín Gallo en el Congreso, el gobernador Juan Pose resistió en su domicilio, ya le había mandado a su mujer y a su hija y a su hijo adoptivo, los había mandado a Raco, que tenía una casa ahí en Saucillaco. Y él, junto con Pedro Sal, que era uno de sus amigos y ministro, y algunos empleados de su ingenio y demás, defendieron su casa a los tiros. El gobernador defendiendo su casa a los tiros. Finalmente se quedan sin balas, entran los juaristas a la casa, destrozan todo, e hicieron tanto daño que hasta de la despensa sacaron miel y que la tiraron en las alfombras, o sea, lo golpearon y lo metieron preso. O sea, entraron a las casas de los líderes, digamos, de los defensores del gobierno. Y ahí tengo una historia que me contó mi madre. Mi madre era nieta de don Nicanor Pose. No. Nicanor Pose, el padre de mi mamá, es hijo de otro Nicanor. Yo estoy hablando de este otro Nicanor. Nicanor Pose Romano. Él tenía una casa en la calle San Martín, antes de llegar a Junín, una casa muy grande y demás, que después de morir él, le heredó su hijo, padre de mi madre, y en el fondo, mi madre contaba de que había huecos en la pared que correspondían a balazos, y que mi bisabuelo nunca había permitido que los taparan, porque él les decía a sus hijos de que era un recuerdo de todos los esfuerzos, de todos los sacrificios que habían hecho para defender la autonomía de esta provincia, para defender ni más ni menos que el honor de este Tucumán, la autonomía de esta provincia que había sido tan salvajemente vulnerada. O sea, vamos terminando.
El pecado del presidente Juárez Celman no solo fue el haber promovido y tolerado la revolución armada y el derrocamiento del legítimo gobernador de Tucumán, sino también haber aplaudido que el líder revolucionario, Lídero Quinteros, se hiciera ungir gobernador de la provincia. Todo ello terminó por colmar la paciencia de su concuñado Julio Argentino Roca, quien terminó rompiendo relaciones con Juárez Celman. En ese momento Roca estaba en Europa con su hija. Cuando se entera de esto, muy amargado, le escribe a un amigo y le dice: en política, como todo en la vida, los errores se pagan. Y cuando los errores son graves, se pagan con la misma gravedad. La reacción opositora no tardó en agruparse en un nuevo partido político que se opondría al unicato juarista. La Unión Cívica Radical nacería enfrentada al juarismo. Entre sus fundadores y principales sostenedores estuvo el ex gobernador Juan Pose, justamente, jugó junto a un joven Marcelo Torcuato de Alvear, Leandro Alem, Delfos del Valle, entre otros, quien continuó dando pelea política con Juan Pose hasta el día de su fallecimiento. Su memoria ha quedado como símbolo de resistencia de las autonomías provinciales ante el avasalamiento nacional. Por su parte, ya en el gobierno, Lídero Quinteros, con el apoyo nacional, se encargó de premiar con créditos blandos del Banco Nacional a los industriales que lo respaldaron. Y él mismo compró, con esos créditos blandos, parte del ingenio de Concepción, además de hacer bautizar un pueblo con su nombre. Y hoy tengo el desagrado de llegar a este lugar sagrado y encontrarme en la oficina del señor que está aquí al frente, un cuadro de Lídero Quinteros, que voy a invitar formalmente a bajar el cuadro de Lídero Quinteros. Bueno, así es la historia, señores. ¿Se acuerdan que uno de los revolucionarios era un tal Clodromido Villeret? Bueno, tenía un ingenio pequeño en esa época, el ingenio Lunes. Con estos famosos créditos blandos del Banco Nacional, claro, plantó el ingenio Santana, gigante industrial como no hubo en la historia de Tucumán. Créditos blandos que nunca se devolvieron. ¿Por qué crees que cae el Banco Nacional en 1890? En 1890 cae el Banco Nacional junto con el gobierno de Juárez Celman. No solamente fue por la revolución del Parque en 1890, sino porque el Banco Nacional, que había dado créditos a troche y moche, créditos que no tenían garantía en su mayoría y que nunca volvieron, permitieron que el señor Lídero Quintero, que vos tenés en tu cabecera, comprara que era un triste plantador de caña. Cuando digo triste es porque era muy pequeño. Compra la mitad del ingenio Concepción. Después en un pasamano se la vende a don Alfredo Guzmán y se va a vivir tranquilo después con su hija tiempo después a Europa. Y así fue la historia. Y este señor tiene nombre de calle y tiene nombre de un pueblo. Y los tucumanos nos olvidamos de estas cosas. Yo no. Y voy a publicar, Dios mediante, un libro donde voy a detallar todo esto, porque lo que acabo de contar es, porque la historia es también la historia de estas miserias, no solamente de las grandezas, sino también de estas miserias. Pero las cosas por su nombre. ¿Cómo vas a ser gobernador a un hombre y cómo lo vas a recordar en calle y en pueblo a un hombre que mandó a fusilar una iglesia atestada de feligreses por la espalda? Que atacó el cabildo de la provincia y golpeó de tal manera al ministro de gobierno, que murió días después, que atacó la casa del gobernador, que se hizo dar un crédito sin garantía que nunca devolvió. Bueno, te invito formalmente a que bajes ese cuadro, mi querido Javier.
así mantenemos la amistad y la cordura. Además de evitar, por supuesto, que mi columna del diario de la Gaceta los domingos te mande al frente, que no estaría mal. Nada, hablando en serio, estas cosas hay que contarlas tal cual fueron, porque para que las historias no se repitan tenemos que entender que cuando hablamos de autonomía estamos hablando de cosas muy serias. Vos sabés bien, Javier, que yo no hablo de política, pero no he visto mucha diferencia desde que volvió la democracia hasta la fecha de esa cuestión que tiene el gobierno central de imponernos de bajarnos líneas, ¿no? Una cosa es acordar, porque eso es justamente el federalismo, eso es el sentido de la Constitución, que no solamente la capital de la República o el gobierno central, sino también los gobiernos provinciales tengan un pie de igualdad. Bueno, en 1886 y 1887 todo eso se pulverizó en Tucumán. Y quiero felicitarte, Javier, por haber organizado, y a vos también, mi querida amiga, por haber organizado esta serie de charlas sobre lo que fue la epidemia del cólera, y creo que lo que estoy aportando en este momento es ni más ni menos que el contexto político y por qué ocurrió lo que ocurrió. A los chicos que están atrás, a los cadetes de policía, les digo que quizás algún día les toque bailar con la más fea, quizás algún día les toque a ustedes ser los que están dentro de la iglesia y son atacados por la espalda, quizás, pero para eso están para defender la Constitución, las leyes, la vida de los ciudadanos tucumanos y argentinos. No se olviden, primero somos tucumanos, después somos argentinos, después somos hispanoamericanos, todo lo que vos quieras, pero primero tucumanos. Y la identidad tucumana debe ser defendida, sin ideología, sin partidismo. Los quiero de paso invitar a la presentación próxima de un libro que habla justamente de todo esto. En este libro solamente hay un capítulo que me detengo en comentar lo que hoy le estoy contando. Pero es la historia, se llama Wenceslao Posse, que fue el padre de la industrialización de la industria azucarera, el que trajo, antes de la llegada del ferrocarril, las primeras máquinas centrífugas clarificadoras, convirtiendo a Tucumán en la primera industria pesada de América del Sur. Y en todo el derrotero de su vida, desde tiempos de las guerras civiles, guerras por la organización nacional, tiempos de exilio, tiempos de la revolución de los libres del sur en Buenos Aires, o sea, tiempos realmente tremendos, digamos, porque costó mucha sangre organizar este país. A los 15 años de guerra por la independencia le sumaron 30 y pico hasta que pudimos organizarnos como país. E incluso seguíamos siendo blanco de este tipo de disensiones con sangre derramada décadas después de 1861, donde pudimos unificar a través de la Constitución Nacional esta nación. En este libro lo que cuento es justamente lo que Tucumán y los tucumanos le dieron al país. Sin duda alguna, Tucumán fue gestor de esta nación. Desde los tiempos de la independencia, porque no
no se declaró la independencia de Tucumán por casualidad, sino porque Tucumán, como en ninguna otra parte de la antigua provincia del Río de la Plata, había tucumanos fuertes, valientes, decididos a forjar en medio del peor momento de la revolución una nación. Solamente Tucumán daba ese respaldo, solamente Tucumán. Ustedes dirán, bueno, este señor se le va la mano por ahí con su tucumanidad. Bueno, es que a alguien se le tiene que ir la mano de alguna manera. Tenemos que despertarnos los tucumanos. En peores condiciones, sin crédito, sin puentes, sin camino, sin seguro, con bandas de delincuentes que asolaban regiones enteras. Nuestros antepasados crearon la primera industria pesada en medio de la selva inculta. Al obispo José Eusebio Colombre, fundador de la industria azucarera en 1821, sus contemporáneos en el año 1837 le dieron título, el vencedor de la miseria. Porque esa industria que creó, que sigue siendo nuestra principal industria, que sigue siendo nuestro principal generador de riqueza, esa industria fue forjada con el sacrificio, con la sangre y la audacia de hombres y mujeres que deben ser recordados. Es hora de que veamos las cosas como son. Y chicos, les doy un consejo. No crean nada de lo que les dije. Nada. Nada. Saquen sus propias conclusiones estudiando de distintos lugares. Sean ustedes los que tomen posición para tal o cual lugar. Nunca se dejen imponer ideas de nadie, y menos las que vienen de Buenos Aires. Muchas gracias. Una pregunta. ¿No hubo ninguna voz nacional que se haya levantado ante este atroz, alguna provincia? Ninguna voz nacional, solamente los diputados nacionales, entre ellos Delfín Gallo, que realmente dio cátedras de federalismo en el honorable Congreso de la Nación, y se burlaron directamente de él. Directamente, no. Nadie salió en defensa de Tucumán, nadie. ¿Y Eduardo Guay qué justificativo daba? Debe haber habido un justificativo para dejar entrar. Ninguno, no había nada. Ninguno, simplemente que era jurisdicción nacional y una provincia no podía ir en contra de la decisión nacional. ¿Y el tren a dónde iba y por qué razón? ¿Cómo? ¿El tren a dónde iba y por qué razón? El tren venía de Rosario al norte, digamos, era un recorrido que llegaba incluso hasta Jujuy, en un ramal del ferrocarril del norte, trayendo mercadería, pasajeros y demás. Y dentro de esos pasajeros venían soldados enfermos, coléricos. Entonces, cuando por telegrama se enteran de la marcha, acuérdense que el tren no es como los trenes de ahora, duraban varios días para de Buenos Aires a Tucumán y demás. Ahí es cuando se alertan y intentan armar el cordón sanitario, y cuando se entera la nación que quieren formar esto, Guay inmediatamente se opone y ordena que deje pasar el tren. Ponza, contame, mi querido. ¿Puedo hacer una? Buenas noches. Sí, por favor, te pido que hagas el aporte, porque además tu bisabuelo estuvo ahí, escribió un libro y bueno. Y describe perfectamente ese convoy, el tren iba a la provincia de Salta, Sí. Y no llegó. Creo que a la altura de Metán, acá bajaron 2 soldados.
él estaba presente en el ferrocarril junto a otros médicos. Él era farmacéutico, perdón, estudiante de farmacia, todavía no era profesional. Y él cuenta su crónica y que se diezmó, pero él pone que eran soldados. Sí. Que a la altura de metal no llegó el tren y murieron todos. Sí. Contagiados. Sí. Tal cual. Y después, para terminar, Sí. de las turbas esas fanáticas, le daban de tomar ácido fórmico a la gente porque decía que lo estaban envenenando. Sí. Y ahí está Jorge, me acuerdo, bueno, uno de los compañeros de ellos. Imagina darte ácido y decía, ¿ves? Lo están dando veneno. Todo eso pasaron. Y él, en las crónicas al final, dice que fue parte de la mayoría de los acontecimientos relatados. Eso lo hizo a los 50 años de la posterior. Bueno, eso quería sumar eso. Bueno, pero espectacular y además completa mi respuesta. Todo lo que dijiste, todo coincide y está ahí. Sí. Bueno, lo que pasa es que yo me guío de las fuentes directas, no de lo que nos dice Felipe Piña, por ejemplo, con estos escritos que vienen de Buenos Aires. Por eso te digo, vamos a la fuente, vamos a los testigos oculares. Y está en PDF, ¿no? Después, Sí. está eso ya digitalizado. Le vamos a dar el PDF al archivo histórico, ¿te parece? Perfecto. Bueno, pero porque somos buenos. Gracias. El telegrama de Pose al Congreso ¿hubo alguna respuesta? Ninguna. Ninguna. Lo trataban de alarmista, dice. Sí, por supuesto. Los telegramas que mandaba Pose, allá le contestaron que eran alarmistas y no le daban bolilla. Tal cual. Bueno, lo que quieran preguntar, aquí estoy. Ustedes saben que soy abogado, así que lo que no sé lo invento, no hay ningún problema. No me mires así.